La ciudad de Chicago estaba sumergida en un aguacero implacable. Las luces de neón parecían derretirse sobre el asfalto mojado, y el rugido distante de un tren elevado se mezclaba con el golpeteo constante de la lluvia. A esa hora, las aceras del distrito financiero solían estar llenas de ejecutivos apresurados, taxis tocando el claxon y turistas con cámaras al cuello. Pero aquella tarde, todo estaba desierto, excepto por un hombre. En la esquina de Madison con Franklin, Alexander Reed, uno de los empresarios más influyentes del Medio Oeste, estaba de rodillas sobre el pavimento, el agua empapando su traje a medida de $6,000. El hombre que había fundado Reed Capital Ventures y amasado una fortuna de más de $1.800 millones, ahora lloraba como un niño abandonado. La lluvia corría por su rostro, confundida con las lágrimas que caían sin control. No lloraba por un negocio perdido ni por una inversión que se había hundido. Aquellas lágrimas eran mucho más antiguas y mucho más profundas. Ese día se cumplía exactamente un año desde que un tribunal le había arrebatado la custodia de su hijo Liam, de 8 años, para entregársela a su exesposa, quien se lo llevó a París. Desde entonces, el océano se había convertido en una frontera imposible para un padre que vivía contando los días entre visitas que nunca llegaban. Fue entonces cuando escuchó una voz que no encajaba en ese paisaje de lujo y tragedia. ¿Usted también llora porque no ha comido?, preguntó una niña. Alexander levantó la cabeza, desconcertado. Frente a él, descalza y con una chaqueta tan raída que apenas la protegía del frío, estaba Hope, una niña afroamericana de unos 11 años. Su pelo rizado estaba empapado y en sus manos sostenía un pequeño bollo endurecido, tan viejo que parecía más piedra que pan. Sin esperar respuesta, partió el bollo por la mitad y le ofreció uno de los pedazos. «Tome, señor. Es poco, pero a veces compartirlo lo hace durar más». Alexander la miró sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a recibir gestos de bondad desinteresada, y mucho menos de alguien que claramente necesitaba ayuda más que él. Tomó el pan con delicadeza, como si fuera un objeto frágil. «No es hambre, pequeña», dijo con la voz rota. «Es otra clase de dolor». Hope asintió con una expresión que no pertenecía a una niña de su edad. «Mi abuela decía que solo hay 2 tipos de lágrimas, las que salen del estómago y las que salen del corazón. Y esas últimas tardan más en secarse». Alexander sintió un nudo en la garganta. Esa frase, tan simple y tan certera, atravesó todas las murallas que había construido alrededor de su dolor. En ese momento, el magnate y la niña no eran un millonario y una mendiga. Eran 2 almas solitarias, encontrándose por azar bajo una tormenta que parecía no tener fin. Y ninguno de los dos podía imaginar que ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Alexander sostuvo el trozo de pan como si fuera un símbolo de algo que no terminaba de comprender. No recordaba la última vez que alguien le había ofrecido algo sin esperar nada a cambio. «¿Cómo te llamas?», preguntó, intentando esbozar una sonrisa. «Hope Williams». «¿Y usted?». «Alexander». «Encantada, Alexander», dijo ella con un respeto extraño, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. El magnate notó que, a pesar de su aspecto frágil, la niña tenía una forma de mirar que no correspondía a su edad. No era ingenuidad, sino una alerta constante, como quien ha aprendido a sobrevivir leyendo rostros y situaciones en segundos. «¿Dónde vives, Hope?». Ella encogió los hombros. «En todas partes y en ninguna. Desde que mi mamá desapareció, me las arreglo sola». La palabra desapareció resonó como un trueno. Alexander la observó con atención. Hope explicó que su madre, Camila Williams, trabajaba limpiando oficinas en un rascacielos. Un día, una mujer elegante le dio unos chocolates importados. Horas después comenzó a sentirse extraña, y al día siguiente, unos hombres de traje vinieron a llevarla al médico. Nunca volvió. Alexander sintió un escalofrío. La descripción coincidía con alguien que conocía demasiado bien, Margaret Doyle, su vicepresidenta y antigua mentora. Pelo gris siempre recogido en un moño impecable, gafas caras y un tono condescendiente que trataba a todos como subordinados sin importancia. «¿En qué edificio trabajaba tu mamá?», preguntó con cautela.
En uno muy alto, creo que en el piso 51. Decía que allí se hacían reuniones importantes. Alexander sabía perfectamente qué piso era ese. El mismo donde Margaret celebraba reuniones privadas con inversores a los que nunca permitía que nadie más viera. En ese instante, algo dentro de él se encendió. Y no era compasión, era una peligrosa necesidad de saber la verdad. Mientras la lluvia seguía golpeando los ventanales del café donde habían entrado para resguardarse, Alexander dejó que Ope siguiera hablando. Cada palabra suya parecía un hilo que tiraba de un nudo cada vez más grande en su mente. Mi mamá siempre decía que en ese piso escuchaba cosas raras, comentó Ope, jugando con el borde de su taza de chocolate caliente. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Alexander, intentando sonar casual. Nombres que no entendía, números grandes, como de mucho dinero. A veces hablaban en otro idioma, ruso, creo. Alexander se inclinó hacia adelante. Esa coincidencia le erizó la piel. En los últimos meses, había notado movimientos financieros sospechosos en áreas de la empresa que solo Margaret controlaba. Pero hasta ahora no tenía pruebas. ¿Y tu mamá te dijo el nombre de la mujer que le dio los chocolates?, insistió. Ope frunció el ceño, tratando de recordar. No, pero dijo que tenía el pelo gris, muy arreglado, y siempre vestía como si fuera un evento importante. Usaba unas gafas con brillitos en las patillas. No había duda. Era Margaret Doyle. Alexander sintió una oleada de rabia mezclada con incredulidad. Margaret había sido su mentora, la persona que lo había ayudado a convertir una pequeña startup en un imperio. Pero si lo que Ope contaba era cierto, también era capaz de eliminar a cualquiera que representara una amenaza. El magnate comprendió que aquello ya no era solo la historia de una niña sin hogar. Era la puerta a una conspiración que, de confirmarse, podía destruir no solo su empresa, sino a personas inocentes. Alexander tomó una decisión silenciosa: encontraría a Camila Williams, y descubriría qué secretos se escondían tras la puerta cerrada del piso 51. Alexander sabía que no podía enfrentarse solo a algo así. Si Margaret estaba implicada en la desaparición de Camila, las raíces del problema podían ser mucho más profundas de lo que Ope imaginaba. Y él conocía demasiado bien el mundo corporativo. Cuando alguien con poder quiere enterrar un secreto, lo hace rápido y para siempre. Esa misma noche, desde su ático con vistas al lago Michigan, Alexander hizo 2 llamadas. La primera fue a Samuel Ortiz, su abogado personal desde hacía una década. Un hombre meticuloso, de voz grave y mirada que podía desarmar a un jurado en segundos. Sam, necesito que vengas. Hay algo delicado. ¿Corporativo o personal? Ambos. La segunda llamada fue a Laura Chen, jefa de seguridad de Red Capital Ventures. Exagente federal, especialista en inteligencia y contraespionaje. Laura había visto cosas peores que fraudes corporativos, y eso la convertía en la aliada perfecta. ¿Qué tienes en mente, Alex?, le preguntó. Quiero una investigación interna, pero sin dejar rastro. Revisa todos los despidos de personal subcontratado en los últimos 2 años. Mujeres, entre 25 y 40 años, especialmente afroamericanas, y que hayan trabajado en el piso 51. En menos de 48 horas, Laura regresó con algo inquietante: 4 casos. 4 mujeres con el mismo patrón que Camila. Despedidas por violación de confidencialidad y desaparecidas poco después. Ope estaba sentada en el sofá, abrazando una taza de té, cuando Alexander y Laura le contaron el hallazgo. La niña no se sorprendió. Mi mamá siempre decía que, cuando las personas poderosas creen que nadie las ve, hacen cosas terribles. Alexander la miró en silencio. Ya no había marcha atrás. Tenía que seguir el rastro, aunque eso significara enfrentar a la mujer que alguna vez consideró su mayor aliada. Laura no tardó en dar con una pista más concreta. Un antiguo guardia de seguridad, despedido meses atrás, aceptó hablar a cambio de anonimato. Se llamaba Eddie Brooks y recordaba haber encontrado una bolsa olvidada en el vestuario de limpieza, justo el día que Camila desapareció. Antes de entregarla, la curiosidad le pudo, la revisó y guardó un objeto. 2 días después,
Eddie se reunió con Alexander y Laura en un aparcamiento subterráneo. Con las manos temblorosas, sacó de su chaqueta un cuaderno de tapas negras, gastado y con manchas de humedad. Era de ella, susurró. Leí un par de páginas, y decidí quedármelo. Tenía miedo de que lo destruyeran. Alexander lo abrió con cuidado. La letra de Camila era pequeña, apretada, como si temiera que alguien leyera por encima de su hombro. Las primeras páginas hablaban de rutinas, listas de limpieza, horarios. Pero a medida que avanzaba, empezaban las frases cortas, casi crípticas. Reunión piso 51. Puerta cerrada. Idioma extranjero, acento del este. Paquetes pequeños, sellados. Instrucciones, no abrir. Margaret presente. Hombres armados. No mirar. En la última página escrita, una frase subrayada 3 veces. Si no aparezco, busquen en el almacén 47, Muelle Sur. Alexander sintió que el corazón le golpeaba las costillas. El Muelle Sur era una zona industrial semidesierta, controlada por pocas empresas, y una de ellas, por coincidencia, era una filial de Red Capital Ventures. Ope apretó los labios. Mi mamá me dijo una vez que si algo me pasaba, no confiara en la policía. Que buscara a alguien con poder para hacer ruido. Alexander cerró el cuaderno. Ya sabía cuál sería el siguiente paso, ir al Muelle 47. Pero en su interior, algo le decía que no encontraría solo respuestas, sino un peligro real. La noche en Chicago tenía un silencio espeso, roto solo por el crujir de las tablas húmedas bajo los pasos de Alexander. El Muelle 47 se alzaba frente a él como un esqueleto de acero oxidado, iluminado apenas por unos faros lejanos y la luz intermitente de una boya en el agua. El viento arrastraba olor a sal, gasoil y algo más, un aroma metálico que no supo identificar de inmediato. Había insistido en que Ope se quedara en el ático, pero la niña era más terca de lo que esperaba. Estaba allí, unos metros detrás, con una gorra de lana que casi le tapaba los ojos y una mochila colgada al hombro. Dije que no vinieras. Y yo dije que no me dejaras sola. Laura se encaminaba delante, su linterna en mano y una pistola en la otra. Samuel Ortiz cerraba la formación, atento a cualquier movimiento. No era la primera vez que se metían en un lugar peligroso, pero esa noche había algo distinto, la sensación de que alguien sabía que ellos llegarían. A medida que se adentraban entre contenedores apilados, Alexander notó marcas extrañas, símbolos pintados a mano, números borrados a medias y manchas oscuras que parecían salpicaduras secas. Laura se agachó junto a una de ellas. No es pintura, dijo en voz baja. Es sangre, vieja, pero sangre. Ope tragó saliva, pero no retrocedió. Llegaron a una estructura metálica con el número 47 pintado en blanco sobre la puerta. El candado que la aseguraba no estaba forzado, pero tampoco cerrado. Eso no me gusta, murmuró Laura. Entraron. El interior estaba más oscuro que la noche misma. El olor era más intenso, aceite, humedad y algo rancio. Con cada paso, el eco hacía que parecieran más personas. La linterna iluminó un pasillo estrecho con puertas a ambos lados. La primera daba a un pequeño cuarto de descanso, con tazas sucias y una radio rota. La segunda, a un almacén lleno de cajas sin marcar. Samuel se acercó a una y forzó la tapa con una palanca. Dentro, bolsas selladas al vacío. No abras, advirtió Laura, pero ya era tarde. Alexander apartó el plástico y quedó helado. No eran armas ni drogas, eran expedientes. Decenas, tal vez cientos de carpetas con nombres, fotos y datos personales. Mujeres jóvenes, en su mayoría, muchas con uniforme de limpieza o catering. Y, entre ellas, la foto de Camila Williams. Ope corrió hasta la caja y tomó el expediente de su madre. Dentro había copias de su contrato, reportes de vigilancia, y una foto borrosa tomada desde la distancia el día que desapareció. ¿Por qué guardarían todo esto?, preguntó Alexander. Porque esto no es solo desaparición, respondió Laura, revisando otro expediente. Es una operación de control. Reclutan, seleccionan
y luego, las borran. De pronto, un sonido metálico retumbó en el pasillo. No era el viento. Era un paso, y otro, y otro. Laura apagó la linterna y levantó la mano. Un haz de luz entró por la rendija de la puerta. Voces masculinas, graves, hablando en un idioma que Alexander no entendía, pero que Ope reconoció al instante. «Es ruso», susurró. «Como los que mi mamá escuchaba». El corazón de Alexander latía tan fuerte que temía que lo oyeran. Los pasos se acercaron, el eco amplificaba su presencia. De pronto, un golpe seco en la puerta principal. Luego, silencio. Laura se movió como una sombra, indicándoles que la siguieran hacia una salida lateral. Cruzaron un pasillo más angosto y llegaron a una escalera oxidada que bajaba directamente a la parte inferior del muelle. El olor a agua podrida era casi insoportable. Cuando creyeron que habían escapado, una linterna los cegó. «Alto ahí», dijo una voz en inglés con acento extranjero. Eran 3 hombres. Todos armados. El que hablaba tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja y una sonrisa fría. «No esperábamos visita esta noche, pero veo que encontraron nuestros archivos». Samuel dio un paso adelante, intentando negociar, pero el hombre de la cicatriz levantó el arma. «No hay negociación. Caminan o nadan. Ustedes eligen». En ese momento, un ruido atronador llenó el muelle. Una sirena, luces rojas parpadeando desde el otro extremo. «Policía», susurró Ope, pero Laura negó con la cabeza. «No, esto no es policía». Del extremo opuesto aparecieron 2 camionetas negras sin insignias. De ellas bajaron más hombres, todos vestidos de negro. No hubo palabras. Se desató un intercambio de gritos en ruso y disparos secos que resonaron como truenos en la noche. Laura empujó a Alexander hacia una pila de contenedores. «¡Muévanse!», gritó. «No vamos a sobrevivir si nos quedamos en medio». Corrieron agachados entre el fuego cruzado. Ope apretaba la mochila contra el pecho, protegiendo el expediente de su madre. Alexander sentía el metal frío de las balas rebotando cerca. Samuel, cojeando, los alcanzó justo cuando Laura señalaba un hueco entre contenedores que daba al muelle abierto. Saltaron a una lancha pequeña amarrada, cortaron la cuerda y se dejaron llevar por la corriente. Desde la distancia, el muelle 47 era un caos de luces y disparos. Algo explotó dentro del almacén y una nube negra se alzó hacia el cielo. Ope temblaba, no de frío, sino de miedo. «Quemaron todo», murmuró. «Quemaron las pruebas». Alexander miró hacia atrás. Tenía razón. El incendio consumiría no solo los archivos, sino cualquier rastro de lo que habían visto. Pero él no se había ido con las manos vacías. Antes de escapar, había metido 3 expedientes en el interior de su chaqueta. Entre ellos, el de Camila. Mientras la lancha se alejaba hacia la penumbra del río, Laura rompió el silencio. «Esto ya no es una investigación privada. Esto es una guerra. Y Margaret Doyle está en el centro de todo». Alexander apretó la mandíbula. El hombre que había construido un imperio basado en cifras y contratos, ahora se encontraba en un terreno donde las reglas eran otras. Silencios comprados, amenazas veladas, desapariciones sin rastro. Ope lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Y ahora qué hacemos?» Alexander no dudó. «Ahora, vamos por ella». El río se movía lento, arrastrando la lancha como un juguete en manos de un gigante invisible. Alexander mantenía la mirada fija en la silueta de la ciudad, mientras la bruma de la madrugada envolvía los contenedores y edificios portuarios detrás de ellos. La explosión del muelle 47 todavía se sentía en sus huesos, el olor a humo y metal quemado le seguía como una sombra. Ope apretaba el expediente de su madre contra el pecho, como si sostenerlo fuera suficiente para protegerla de todo el mundo. Samuel miraba a su alrededor, siempre alerta, como si cualquier movimiento del río pudiera esconder otra emboscada. Laura, silenciosa, ajustaba su pistola y su respiración, midiendo cada segundo. El silencio era tenso, solo roto por el agua golpeando la lancha. «Tenemos que movernos rápido», dijo Alexander. «Margaret Doyle no va a esperar».
No sabía que era tan directa, respondió Laura, con una sonrisa breve y tensa. Toda la operación estaba oculta, pero aquí, nos está esperando. Entonces llegamos tarde o justo a tiempo, dijo Samuel. No hay medias tintas con alguien así. El plan era simple en teoría, infiltrarse en la mansión de Margaret, recopilar pruebas, y si era necesario, enfrentarla directamente. La mansión se alzaba al final del puerto, protegida por muros altos, cámaras y guardias armados. Pero Alexander había conseguido información que nadie más tenía, un punto ciego en la vigilancia de seguridad, un acceso que pocos conocían. Se acercaron por un canal lateral, ocultos por la oscuridad y la niebla. La lancha se detuvo junto a un pequeño embarcadero. Alexander, Laura y Samuel saltaron al muelle de madera, silenciosos como sombras. Ope lo siguió, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad, inspirada por la determinación que la mantenía firme desde que su madre desapareció. Cruzaron el jardín impecablemente cuidado, donde luces parpadeaban en pasillos de mármol y esculturas de mármol vigilaban cada paso. Cada sonido de sus botas sobre el césped parecía un trueno en la quietud de la noche. Finalmente, llegaron a una puerta trasera que daba a la oficina central de Margaret. Dentro, la escena era inquietante. Margaret Doyle los esperaba, de pie junto a un escritorio de caoba, vestida con un traje oscuro impecable. Su sonrisa era fría, casi cortante. Sobre el escritorio, un monitor mostraba imágenes de las cámaras de seguridad del Muelle 47 y de otros lugares donde habían operado antes. Parecía que había previsto cada movimiento. «Bienvenidos», dijo Margaret, su voz suave pero llena de autoridad. «Pensé que tardarían más». Alexander dio un paso adelante, sujetando el expediente de Camila. «Sabemos lo que has hecho. Desapareciste a muchas personas, manipulaste sus vidas, controlaste y mataste». Margaret lo observó sin parpadear. «Controlé, sí. Pero matar, eso depende de quien lo merezca. Ustedes, por ejemplo, se han metido demasiado en mi mundo». Laura apuntó con la pistola, pero Margaret hizo un gesto y una alarma silenciosa se activó. El edificio entero tembló con el sonido de puertas cerrándose automáticamente y refuerzos que comenzaban a llegar por los pasillos. «Pensaron que podían sorprenderme», dijo Margaret. «¡Qué ingenuos!». Samuel lanzó una mirada a Alexander. «Tenemos que improvisar. Ahora». En un instante, Laura y Samuel se movieron con precisión, cubriendo a Alexander mientras él avanzaba hacia el escritorio. Margaret no huyó, en cambio, hizo un movimiento rápido y sacó una pistola de la gaveta lateral. Un intercambio de disparos iluminó la oficina, reflejándose en los cuadros y el mármol. Alexander sintió el calor de las balas pasar cerca, pero logró cubrirse detrás de la mesa. Ope, observando desde la puerta, no podía quedarse quieta. Agarró una lámpara pesada y, con decisión, la lanzó hacia Margaret, distrayéndola lo suficiente para que Alexander llegara a su lado. La lucha cuerpo a cuerpo comenzó. Margaret era más ágil de lo que aparentaba, cada golpe de Alexander era bloqueado con rapidez. Laura y Samuel interceptaron a dos guardias que entraban por el pasillo, desarmándolos con movimientos coordinados. «¡Casi lo tenemos!», gritó Alexander, mientras forcejeaba con Margaret. «Esto termina ahora». Finalmente, un movimiento rápido de Laura logró derribar la pistola de Margaret. Samuel la sujetó, mientras Alexander la inmovilizó. Margaret se quedó en el suelo, respirando con dificultad, la máscara de control y poder rota por primera vez. Sus ojos reflejaban ira y sorpresa, nunca había sido derrotada tan directamente. «Nunca me habían enfrentado así», jadeó. «Tu reinado termina hoy», dijo Alexander. «Todo lo que has hecho, toda la gente que desapareciste, lo sabrá el mundo». Ope se acercó y dejó el expediente de Camila sobre la mesa. Margaret lo miró, y por primera vez, la mujer que parecía invencible sintió el peso de sus actos. «No», susurró. «No pueden». «Sí, podemos», interrumpió Laura. «Y lo haremos». De pronto, la policía irrumpió por las puertas principales, alertada por la alarma silenciosa que Alexander había olvidado desactivar.
Los refuerzos de Margaret fueron neutralizados sin resistencia, ya que la presencia de las fuerzas del orden los tomó por sorpresa. Margaret fue detenida, esposada y llevada mientras seguía protestando y negando cada acusación. Con la mansión asegurada, Alexander y su grupo se sentaron por un momento, respirando entrecortadamente. Ope abrazó el expediente de su madre, mientras lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. «Lo logramos», dijo Samuel. «Margaret no volverá a lastimar a nadie». «Pero esto no termina aquí», dijo Alexander. «Hay más personas desaparecidas, más secretos que debemos sacar a la luz». Ope miró a su padre adoptivo con determinación. «Yo quiero ayudar», dijo. «Nadie más debe sufrir lo que mi mamá sufrió». Laura sonrió, apoyando la mano en su hombro. «Entonces necesitamos tu coraje, Ope. Eso nos hace imparables». Mientras la luz del amanecer comenzaba a iluminar la ciudad, el grupo salió de la mansión. El río reflejaba los primeros rayos del sol, símbolo de un nuevo comienzo. Margaret Doyle estaba detrás de barrotes, pero la verdadera victoria no era solo capturarla, era recuperar la verdad, rescatar la memoria de quienes habían desaparecido y proteger a los que aún podían ser salvados. Alexander miró a Ope y susurró: «Hoy ganamos algo más que una batalla, recuperamos nuestra familia». Ope lo abrazó, segura por primera vez desde la desaparición de su madre. Laura y Samuel los observaron, sabiendo que este era solo el inicio de una lucha más grande, pero también que juntos podían enfrentar cualquier desafío. El sol se levantó sobre Chicago, reflejando un cielo limpio y prometedor. La ciudad parecía respirar de nuevo, y aunque quedaban cicatrices, había esperanza. Cada historia oculta, cada secreto enterrado, ahora tenía la oportunidad de ser revelada. Y Alexander, Ope, Laura y Samuel estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos, como una familia reconstruida a partir del caos. El gran final no era solo el triunfo sobre Margaret Doyle, era la certeza de que, mientras la verdad se mantuviera viva y los valientes se unieran, nadie podría apagar la luz que habían encendido en la oscuridad. El río siguió su curso, implacable y constante, y ellos también.